Hola, buenas. Hoy estamos aquí para hablar de uno de mis grupos favoritos de lo que es el género del deathcore, que es Lorna Shore. Es un grupo que llevo escuchando hace un montón de tiempo. Mi disco favorito sigue y seguirá siendo Immortal. Creo que tiene de las mejores interpretaciones vocales por parte del vocalista de ese momento, que era C.J. McCreary. Y lo que es a nivel, digamos, innovación, yo creo que es el disco que mejor innova. No sé, es un disco muy completo. Yo me gustaría hablar de lo que es cada disco de Lorna Shore, de lo que es la discografía en otro momento, digamos de manera más extendida, ¿no? Pero digamos que ese para mí es mi disco predilecto, ¿vale? Y hace poquito sacaron, hace muy poquito, hace pocos días, sacaron el disco I Feel the Everblack Festering Within Me. Un disco que tenía muchísimas ganas de escuchar, que venía un poco también desanimado por lo que fue Pain Remains, que es un disco que me gusta muchísimo, la verdad. Pero ya, digamos que ya iba con la mentalidad y ya tenía ya el pensamiento de que iba a volver a ocurrir lo mismo con este disco, que es, digamos, la repetición de estructuras de canciones. Esta banda, considero yo que dado, digamos, la recepción que ha tenido el público con lo que son las canciones que estaban haciendo desde entonces, digamos, desde lo que es el EP de 3 canciones en I Return to Nothingness, desde ese momento yo creo que la gente, viendo el buen recibimiento que tuvo la gente de esa estructura, digamos, de canciones, ¿no? De verso, después de ese primer verso, un breakdown corto, digamos, más corto de lo que suelen hacer luego a lo mejor al final. Después de ese breakdown viene el estribillo con elementos sinfónicos, digamos así, más bonito, ¿no? Después de ese breakdown viene otro verso, después de ese verso viene un solo de guitarra y después de ese solo de guitarra viene un breakdown. Pues esas, digamos, estructura, digamos, ese tipo de melodías, digamos que considero yo que ya estaban abusando un poco en Pain Remains, pero que Pain Remains ya por la propia, digamos, obra magna, que es el, digamos, el homónimo, la canción homónima, que da nombre al disco, que son 3 partes, ya esa, digamos, para mí esa canción, esas 3 partes, son como para mí, yo creo que la parte, no he escuchado temas de deathcore o metal en general más emocional que ese tema, sinceramente, pero digamos que hay canciones también en Pain Remains que a pesar de abusar de esa estructura, hay varias canciones ahí que abusan de eso, no sé, sigue siendo un disco bastante sólido. A mí, por ejemplo, hay una canción que se llama Ride, que es de, yo creo que es mi tema favorito del disco Pain Remains junto a lo que es la canción homónima. No sé, hay varias canciones de ese disco que, como digo, me gustaría revisitar en otro momento, pero digamos que ya en Pain Remains ya iba un poco con la mentalidad, ¿no? De decir, vale, es que el siguiente álbum, ¿qué van a hacer? Y es lo que sigo pensando a día de hoy. Después de este álbum que acaban de sacar, ¿con qué más van a poder innovar? ¿Me explico? En este disco considero que se abusa un poquito también de esa estructura de canciones. Incluso hay una canción, tío, que es como la canción más pop que he escuchado del deathcore, que no me termina a mí de terminar de convencer del todo, como digo. Ahora iremos canción por canción, tengo aquí un blog de notas aquí apuntado. Cada vez que iba escuchando, digamos, canción por canción del disco, iba apuntando las sensaciones que me daba cada canción para tenerlo lo más reciente posible. De todas maneras, digamos, esta visita al disco, esta primera escucha, la hice hace como una hora o algo así, o sea que los sentimientos son bastante recientes. Como digo, este disco, os lo digo desde ya, para mí es un 7 de 10, no es un 8 de 10 como puede ser Pain Remains, o no es un 10 de 10 como puede ser Immortal, ¿vale? ¿Por qué? Si bien es cierto que este disco tiene muchísimas de las sensaciones y de los elementos y de las características que tienen anteriores álbumes, mantienen esta carga emocional, mantienen la agresividad, la ira que hay en los breakdowns, mantienen también un poco, ¿no?, la oscuridad que también echábamos un poco en falta, son los elementos más presentes del black metal que echábamos en falta de, por ejemplo, del disco de Immortal, ¿verdad? Pero como digo, no es un 8, un 9 o un 10 de 10 por culpa de esta repetición de estructura que ya se hace un poco pesada, tío. Antes, escuchar un disco de deathcore y que en una canción hubiera un breakdown destructivo y agresivo era como algo muy raro o algo muy poco habitual, pero es que ya Lorna Shore es como su sello de identidad, ¿no? Hacerte el breakdown más destructivo y más heavy que te puedas encontrar, ¿no? Y ya eso, pues quieras o no, ya no me motiva tanto. Antes me hypeaba un montón escuchar un breakdown muy heavy porque era algo que no se hacía, digamos, tan asiduamente, o si se hacía muy asiduamente, como podía pasar a lo mejor en Immortal, que de cada 2 canciones hay un breakdown. Cada breakdown era diferente, me explico. Siento que aquí en este disco se abusa demasiado los breakdowns y los breakdowns no son tan originales, tan innovadores como pueden ser en discos anteriores. Quizá esta opinión que estoy teniendo yo de lo que es este álbum es un poco impopular, porque he visto que todo el mundo lo pone como un disco 10 de 10. Yo considero, como digo, que es un buen álbum, pero no es tan buen álbum como los discos anteriores de la discografía. Ya Pain Remains, como digo, iba, ¿no?, un poco originándose, ¿no?, consolidándose esa repetición que ya hacía digamos, la escucha del álbum no fuese tan fluida o fuese muy monótona, y con este disco ya es que se nota un montón esa monotonía. Es un disco, como digo, que
A nivel instrumental está genial, a nivel sinfónico meten muchísimos más elementos sinfónicos en las canciones que lo que podía ser Pain Remains, lo cual también hay que agradecer, mola mucho y queda muy bonito en muchas ocasiones. Incluso hay un tema que es más black metalero que le incluye ese elemento sinfónico, hace como que, digamos, incremente, ¿no?, esa sensación de oscuridad y de, no sé, de agresividad que tiene esa canción. Es muy black metalera, que ahora hablaré de ella. Pero bueno, en general, como digo, es un disco que me ha gustado menos que los anteriores, pero que es un disco yo creo que necesita su escucha, necesita su atención, y yo creo que merece la pena a pesar de estos peros que he estado poniendo. Entonces, a continuación vamos a ir canción por canción, diciendo qué me parece, diciendo los elementos que aparecen en esta, digamos, para hacer lo que es un review más completo, ¿no?, de canción por canción. En primer lugar tenemos Prison of Flesh, que digamos que funciona a lo mejor un poco así como Welcome Back o Sleep and Dreamer de Pain Remains, como una intro, pero realmente no se siente tanto como una intro desde mi punto de vista. Se siente como una canción que podría a lo mejor estar, si el disco tiene 10 canciones, podría estar en el número 5 o en el número 6, no se siente tanto como una intro desde mi punto de vista, como que no se siente así. Es una canción que como digo, recuerda esa intro de Pain Remains, pero es que entramos en lo mismo. Mantienen muchísimo en este tema la estructura verso, estribillo, breakdown, verso, solo, breakdown destructivo. Es una canción muy heavy, eso sí que lo tengo que decir desde ya. Mantiene esa misma sensación que Welcome Back o Sleep and Dreamer, de nuevo, de esa sensación de una canción tan heavy, tan destructiva. De hecho, el breakdown del final parece como literalmente si hubieran armas disparándose, o sea, es una barbaridad, o sea, es muy... O sea, a nivel de producción es una barbaridad, te explotan los oídos, o sea, está muy bien en esa parte. Lo que son los breakdowns en este disco es algo que destacan mucho, como digo, a pesar de su repetición, está muy bien. Pero lo que digo, es una canción que está bien, el breakdown está muy bien, es muy heavy, es una barbaridad. Y el vídeo es muy creepy, muy terrorífico y mola mucho, pero hasta ahí. No sé, es una canción que tampoco para mí me llama muchísimo la atención. En segundo lugar, tenemos Oblivion, que para mí, lo digo desde ya, es la mejor del disco, a pesar de tener, digamos, esa estructura que llevo reiterando hace un rato, ¿no? Pero a pesar de tener esa estructura, es una canción que me fascina. Yo creo que es tiene el mejor estribillo de todo el álbum. Y el breakdown del final, la verdad es que como va progresando, me mola muchísimo a nivel performance vocal. No lo he dicho, ¿no? Pero a nivel de performance vocal, a nivel de performance del guitarrista Dan Meek, nivel de performance del batería Austin. O sea, es una barbaridad este disco en ese aspecto. Bueno, Lorna Shore al fin y al cabo nunca decepciona por esto. Lo que es a nivel calidad de músicos, eso no nunca va a decepcionar. Son expertos en lo que hacen y lo hacen de una manera maravillosa. Entonces, como digo, Oblivion creo que es el tema que más me gusta. Creo que, si no me equivoco, fue el primer single que sacaron del rollout, digamos, del álbum, y tiene un vídeo espectacular, vamos, recomendadísimo. Digamos que tiene como una esencia posapocalíptica lo que es la canción, el disco, que molan un montón. Yo creo que para mí es la mejor canción del disco, es la canción que más me gusta, es la canción que más disfruto. El estribillo es lo que más me fascina de este tema, no sé, es una canción que recomiendo a todo el mundo. En tercer lugar tenemos una canción que me gusta también muchísimo de este disco, que es In Darkness, que yo considero desde mi punto de vista que, digamos, que la que más destaca de esta canción son los elementos sinfónicos que tienen. Es como una especie de soplo de aire fresco a lo que llevamos escuchando hasta ahora, ya no solo en este disco, sino en lo que es Pain Remains. La verdad es que mola muchísimo. Melódicamente a mí me recuerda bastante a lo que es el disco de Immortal, y tiene unos breakdowns y un instrumental muy groovies, algo que me gusta mucho, no sé, me gustan los breakdowns que son más groovy, más técnicos, ¿no? A mí, desde mi punto de vista, son los elementos que más me gusta ver una canción de Lorna Shore. El solo de guitarra que tiene esta canción es espectacular, no sé, es súper bonito, me fascina, esta canción mola un montón. Antes de llegar digamos, a canciones posteriores, yo tenía aquí apuntado que era mi segunda canción favorita del álbum. Diría que a lo mejor es la tercera, y al final hay un cambio, digamos, de key, ¿no? De tonalidad, ¿no? Como que lo han hecho en varias ocasiones, que no es innovador, pero que queda muy bien en esta canción, y la verdad es que es una canción, como digo, que me gusta muchísimo. Luego vamos a la canción que digo yo que es la más popera, la más mainstream, podríamos decir, del álbum, que no tiene nada de malo esto, pero que para mí no me termina de convencer del todo. Estamos hablando de Unbreakable. Si no me equivoco, es el segundo single que sacaron al respecto del álbum, digamos, en el rollout. Unbreakable, ya desde el vídeo musical te das cuenta de que es un tema mucho más mainstream, mucho más popero y mucho más, digamos, para todo el mundo. No sé si me estoy explicando con esto. El vídeo musical, a mí, al menos de mi punto de vista, me hace recordar mucho a vídeos musicales como puede ser Chop Suey de System of a Down. Típico concierto con el público ahí, que se lanzan, que, digamos, conectan con el público y todo eso en un sitio, parece como una sala pequeña, ¿no? Junto a la canción, digamos,
ya no solo por el estribillo, porque es que el estribillo, desde mi punto de vista, mantiene como, digamos, la melodía de una de las partes de Pain Remains, del disco anterior, Pain Remains. Y es como, no me pega aquí mucho porque el disco, o sea, la canción es como, en cierta parte, optimista, ¿no? En plan de Unbreakable, tal, tal, tal. Y no me pega una melodía que has usado previamente en una canción que es totalmente lo contrario, que es totalmente triste y autodestructiva. Entonces no me pega nada. Lo único bueno que yo podría destacar de esta canción es a lo mejor el breakdown que tiene, que está muy bien. Y queda bastante bien el breakdown, bastante cortito. Me hubiera gustado un poco más largo. Que hubiera, digamos, hecho el contraste bien digamos, de la parte muy popera. Con popera me refiero a muy cantable, muy de canción que le gusta a todo el mundo. Quiero que entendáis que esto sigue siendo Blackened Deathcore y es un género generalmente heavy, ¿no? Pero que digamos que en esta canción es donde yo veo que se abusa más de esa estructura pop y sobre todo donde se abusa de ese sonido pop dentro de lo que es el género. Como digo, lo que más destaca de esta canción a lo mejor es el breakdown, porque es que al final es lo que más llama la atención de la mayoría de las canciones de este disco, que es el breakdown, y poco más. De esta canción no me termina de convencer en absoluto, no es una canción que ni tenga guardada en favoritos de Spotify, no sé. Quizás un popular opinion, pero no es una canción que no me termina de convencer. En quinto lugar tenemos posiblemente una de las canciones más emotivas y con un mensaje más profundo de todo el álbum, que estoy hablando de Glenwood, una canción en la que ya por el vídeo ya te saltan las lágrimas, pero bueno, esta canción va dirigida, digamos, ¿no? Y va inspirada por una experiencia personal del cantante Will Ramos, el cual llevaba como unos 10, no sé cuántos, muchísimos años sin hablar con su padre, tuvieron una serie de conflictos y dejaron de hablarse y vivían como a 10-15 minutos en coche de cada uno y desde entonces no se habían visto ni dirigido la palabra desde entonces. Y digamos, como esta canción es como una especie de redención, ¿no? Como una especie de súplica de perdón o de arrepentimiento por no haberlo hecho antes, ¿no? Por no haber, digamos, pedido perdón a tiempo o haber resuelto las cosas con su padre mucho antes. Una canción preciosa que pueda recordar a lo mejor la primera parte de Pain Remains. Pero es una canción preciosa, como digo, muy emotiva. El solo de guitarra es precioso, es muy melancólica, a nivel lírico es precioso. No sé, esta canción está muy bien. Yo creo que es una de mis favoritas también del disco y obviamente totalmente recomendable. La siguiente canción es Lionheart, otra de las canciones junto a Unbreakable que yo considero que es un sin más. Yo creo que en esta también se destaca mucho, ¿no? Esa estructura, digamos, que mantienen en todo el disco, que no me termina tampoco tanto de convencer, no sé. Sí, destaca por los elementos sinfónicos que pueda tener, destaca por también pues, lo que viene a ser el breakdown, que yo creo que es lo que más destaca de esta canción y lo que hace que sea mucho mejor, porque es muy oscuro y muy destructivo. O sea, no sé, esta canción no me termina de convencer, pero lo único que hace buena la canción es lo que es el breakdown, ¿no? No sé, al final de la canción hay unos elementos sinfónicos que también hacen que mejore. Tampoco quiero decir que sea la peor canción del disco, porque no creo que lo sea, pero como que es un sin más, como que se repiten, a pesar de tener esa poca innovación que tienen, hay una innovación, ¿no? Con como que digo, con estos breakdowns y con estos elementos sinfónicos, que queda bastante bien. Sigo pensando que es una canción muy repetitiva y sigo pensando que es una canción que ya he escuchado antes en la discografía de Lorna Shore y por tanto no me llama tanto la atención. La siguiente canción es Death Can Take Me. Yo creo que es de mis temas favoritos del disco. Es que lo digo desde ya. Oblivion, In Darkness, Death Can Take Me y otra canción que voy a mencionar posteriormente son mis canciones favoritas del disco. Lo diré al final, pero son mis canciones favoritas. Esta canción es súper mega oscura. Esta es, digamos, otra canción que recuerda mucho más a Welcome Back o Sleep and Dreamer, pero de mejor manera. Los breakdowns que hay en este tema son fantásticos y son como más groovies y técnicos, que es algo que también echaba en falta y que también es algo que en Welcome Back o Sleep and Dreamer podíamos encontrar, y yo creo que le dan como un soplo de aire fresco a lo que es el disco. El estribillo es súper potente y oscuro, me fascina, y la mezcla de vocales y los elementos sinfónicos lo hace súper oscuro el tema. El solo está súper bien, los breakdowns son una barbaridad, es como literalmente un puñetazo que te llevas en la cara, y el final está muy bien construido, tío, me gusta mucho, es una canción que vale muchísimo la pena. El siguiente tema que tenemos es también de los peores del disco, por no decir para mí es el peor. Yo creo que es el peor disco, no tiene sentido
que esta canción esté en este disco, a nivel sonido no tiene nada que ver con lo que estamos escuchando. Me recuerda a lo que es la banda sonora de Doom. Un sonido que no es que me disguste, pero que no corresponde con lo que estamos escuchando en el álbum. Considero que como que están intentando experimentar un poco en este disco con esta canción, pero desde mi punto de vista no lo hacen nada bien. Creo que es antes del primer verso, el guitarrista por la puta cara toca el riff de Master of Puppets de Metallica, que dices, ¿qué cojones está pasando aquí? Luego también toca no sé si es mitad de la canción, se oye también un riff de una canción de Lamb of God. Es como un tema de Lamb of God que no me corresponde con lo que estamos escuchando hasta ahora o con lo que estamos acostumbrados a la discografía de Lorna Shore. Para mí es la peor canción que tiene el disco, pero no sé, el breakdown que tiene el final es lo único salvable, que es como, digamos, un disparo en la cara, está bastante bien, pero el tema en general no tiene ningún tipo de sentido. No sé, es un tema que no debería ni estar en este álbum, sinceramente. En penúltimo lugar del tracklist del disco, y no por ello menos importante, está, digamos, mi canción favorita junto a Oblivion, a In Darkness, Death Can Take Me. Yo creo que está en top 2 junto a Oblivion, fíjate. Es de mis canciones favoritas porque por fin, gracias al señor, aparecen los elementos de black metal de verdad. Gracias, por Dios. Llevaba esperando esto desde Immortal, tío. Es una canción que se parece muchísimo con estos elementos de black metal y sinfónicos tan oscuros, tan desgarradores. Me recuerda muchísimo a This Is Hell del disco de Immortal. O sea, es una canción perfecta, fascinante, que tiene unos breakdowns exageradamente buenos. El estribillo también está muy bien, como que el elemento sinfónico en esta canción destaca mucho porque combina muy bien la voz de Will Ramos con estos elementos y queda fantásticamente bien. Yo creo que es... No sé, aquí yo lo único que puedo decir es que muy bien Lorna Shore por fin traer elementos de black metal a la discografía, porque es lo que se echaba en falta, es como originariamente Lorna Shore se hizo conocido, ¿no? Por traer ese subgénero que es el black en el deathcore, que es combinar el deathcore con elementos de black metal, sinfónicos y todo, y ya echaba en falta, tío, los elementos de black metal, y esta canción las trae a la perfección, y el solo está muy bien, los breakdowns están muy bien, este tema es un 10 de 10, y lo recomiendo a todo el mundo, y yo creo que es como, si no te gusta el álbum, esta canción al menos seguro que te gusta. Por último, y no por ello menos importante, está la canción, si no me equivoco, más larga del disco, casi 10 minutos. Estamos hablando de Forevermore, una canción que también cuenta con un poder y una carga emocional fascinantes. Son canciones con las que, digamos, sueltas una lágrima. Hay dos frases que tengo aquí apuntadas que solo de leerlas, ya ni escucharlas, porque me había adelantado, ¿no?, a leerlas, ya me hacen llorar como un bebé. La frase, en primer lugar, "The most painful goodbyes are never said", como los adioses más dolorosos nunca son dichos. Y la frase "We'll meet again on the other side", en plan, nos encontraremos al otro lado, sí que es una frase muy habitual y muy usada, pero que en el contexto de esta canción y teniendo en cuenta que esta canción, según Will Ramos, digamos, tomó la inspiración, ¿no? O la hizo en base a que su cuñado, digamos, tuvo un accidente y falleció por problemas de coagulación de sangre, la preocupación, digamos, de él de tener lo mismo, porque él tiene, digamos, una enfermedad similar y ese miedo, ¿no?, de que le pase lo mismo que a él, digamos, construir una canción con una carga emocional muy potente y fascinante. O sea, es una canción que instrumentalmente es un 10, vocalmente, como digo, es que ya ni quiero repetirme. O sea, al final, Lorna Shore no defrauda en cuanto a performance. Por suerte, a pesar de que el disco no sea tan bueno como los otros, tenemos la suerte de que a nivel musical, a nivel de calidad de músico de cada uno de los integrantes, no decepcionen en absoluto. Así que generalmente, como álbum, le doy de nota un 7 de 10. Creo que es un disco que podrían haber innovado un poquito más o al menos cambiado un poco más las estructuras de las canciones. Sé que es una fórmula que a ellos les funciona y lo termino de comprender perfectamente y de hecho esa fórmula no suena mal del todo, pero para mí, que yo soy una persona que con cada disco busca una experiencia totalmente diferente, ver que no lo encuentro del todo como podía ser en Pain Remains o incluso en Immortal, que bueno,
Eso, digamos, es lo que ojalá volvieran a pasar un Immortal parte 2, pero no va a volver a ocurrir. Pues digamos es lo que me ha hecho bajar un poquito más la nota de lo que me gustaría. Si bien es cierto que las canciones como Oblivion, In Darkness, Death Can Take Me, and Nameless Hymn, que es la canción de antes que he dicho, o Hymn, perdonadme la pronunciación, son canciones que aportan muchísimo a lo que es la discografía de Lorna Shore, son canciones que aportan elementos innovadores, vuelve también con Nameless Hymn lo que es el black metal a la discografía de Lorna Shore y eso me hace muchísima ilusión. Pero el resto de canciones mantienen esa estructura pop que les funciona, esa fórmula, digamos, monótona que les funciona, que a mí no me termina de convencer, salvo por los breakdowns, porque pase el tiempo que pase, pasen las décadas que pasen, para mí los breakdowns siempre, digamos que es un elemento destacable y que me gusta mucho del género del deathcore, metalcore y derivados. Entonces, eso, al fin y al cabo es un álbum que se repite mucho en las estructuras, que tiene canciones muy destacables, pero que otras no, que otras acaban siendo como incluso mediocres desde mi punto de vista. Y que bueno, yo creo que dentro de la discografía de Lorna Shore es una escucha recomendada, pero principalmente las canciones que digo que considero que son mis favoritas, que vuelvo a repetir, que son Oblivion, In Darkness, Death Can Take Me y A Nameless Hymn. Las canciones como Greenwood y Forevermore me fascinan mucho, pero tampoco son, digamos, mis favoritas, ¿vale? De lo que es el disco. O sea, me gustan muchísimo, muchísimo más que las que, digamos, he puesto en una peor posición, pero no son tan buenas, considero yo, como son estas que acabo de mencionar. A diferencia de como puede ser con Pain Remains, que mi canción favorita, digamos, de Pain Remains es la canción homónima, como he dicho antes. Pero bueno, espero que os haya gustado mucho esta review de este último disco de Lorna Shore, I Feel the Ever Black Festering Within Me. Como vuelvo a repetir, yo no soy un crítico musical, yo lo hago estas opiniones desde mi punto de vista subjetivo y personal, de lo que yo, digamos, he escuchado de la discografía de Lorna Shore hasta ahora, desde el Place Coffin que llevo escuchando a la banda y que me fascina desde entonces. Pues esta es mi opinión, espero que os haya gustado. Si compartís la opinión que yo tengo al respecto sobre el álbum, incluso la situación de la banda, digamos, actualmente, ¿no? De qué podemos encontrar en su discografía en el futuro, qué podrán sacar que sea diferente a lo que están sacando ahora sin cargarse a la banda, sin cargarse la calidad musical que están sacando hasta ahora. No sabemos lo que pasa, ya veremos lo que nos depara en el futuro. Así que como digo, si os ha gustado el vídeo, darle like, dejar en los comentarios sugerencias. Si os ha parecido, dejadme también en los comentarios qué os ha parecido el álbum, si tenéis una opinión diferente a la mía, que es lo más seguro, porque digamos mi opinión es la más impopular que he visto hasta el momento. Dejadme en los comentarios también qué opináis, cuáles son vuestras canciones favoritas y si queréis que traiga una revisión de la discografía de lo que es Lorna Shore, incluido este último álbum, hablando de manera más escueta, ¿no? Digamos, o incluso más extendida el resto de álbumes y este último, ya que estoy haciendo esta review de una manera más escueta en ese vídeo. Dejadlo en los comentarios. Nos vemos en el próximo y muchas gracias por estar ahí a pesar de la inactividad con la que he estado este último año prácticamente. Así que nada, muchas gracias, nos vemos en el próximo vídeo y darle like, dejar en los comentarios sugerencias y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.